Ok chicos, entonces el día de hoy vamos a hacer tres temas en sí, como les menciono. El primer tema es cabezal divisor, luego entramos con el tema de taladro y finalizamos ya con el tema de secuencia de operaciones, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que torno iba de la par con fuerza de corte o teoría de corte? De igual forma, cabezal divisor es un subtema de fresado o de fresadora, como quieran llamarlo, ¿ok? Pero las preguntas de cabezal divisor son sencillas, no tienen mucho misterio, solo es convertir números a números mixtos, ¿de acuerdo? Que ahorita acá vamos a aprender. Entonces, nos vamos a centrar primero en que van a haber tres tipos de divisiones, ¿ok? Tres tipos de divisiones cuando hablemos de cabezal divisor. Va a haber una división directa, va a haber una división indirecta y va a haber una división angular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la división directa lo hemos visto en laboratorio, cuando el profesor nos mencionó, si tú tienes, pues obviamente, un plató o una figura circular, puedes hacer seis agujeros dentro de esa figura y cada agujero va a equidistar entre sí de 60 grados. Entonces, esa es una división directa, donde no vamos a tener que hacer mucho cálculo o no vamos a tener que cranear mucho para poder hallar la distancia o el número de divisiones que tenemos que pasar, ¿no? Para lograr esos agujeros. Una división indirecta es en la mayoría de los casos, que es cuando ya usamos números mixtos. ¿Ok? Ahorita vamos a aprender. Pero la principal fórmula para números mixtos en sí es esta. Es K entre Z, donde K siempre va a ser una constante que suele ser 40. En la mayoría suele ser 40. Va a ser constante K40 entre el número de divisiones o el número de agujeros que yo quiero realizar en dicha figura. ¿De acuerdo? Eso ahorita vamos a ver la forma de convertir la fracción. Pero así como puede que te dé número de vueltas y tal, puede que también te mencione ángulos. Yo qué sé, si quieren ser tres agujeros, ok, pero la división, los ángulos entre cada agujero va a ser 52 grados. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Otra cosa importante, acá, a la derecha, la nomenclatura, por así decirlo, de cómo se va a escribir. Si luego de hacer tu división indirecta y ya lo convertiste en número mixto, te sale, por ejemplo, 2 entre 9 2 y el costadito 9 onceavos, ¿esto qué quiere decir? Que hay que dar 12 vueltas y correr 9 agujeros en el círculo de 11 agujeros. Acá abajo, por ejemplo, 3 enteros, 72 81 hay que girar la manivela 3 vueltas y 72 agujeros en el círculo 81. ¿De acuerdo? Esto no tiene más lógica. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejercicio, de frente. Nos dicen, en una plancha de tanto espesor se perforarán 56 agujeros de 12 milímetros de diámetro en una circunferencia de 200 milímetros de radio. El cabezal divisor dispone es de constante 40. Ok. Acá no te menciona nada de ángulos, solo te están mencionando el número de agujeros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu fórmula? Que es K dividido entre el Z. Donde el K es la constante, que te dice que es 40, y el Z en este caso son los agujeros, que son 56. ¿De acuerdo? 56 agujeros. Okay. Miren, primero vamos a tratar de simplificar lo más posible esta fracción. Si tú le sacas octava arriba, te va a quedar 5. Si le sacas octava abajo, te va a quedar 7. ¿De acuerdo? Ahí, hasta ahí está bien. Pero tú tienes que ir al número de abajo. El número de abajo va a ser tu número total de agujeros. Y el número de arriba va a ser el número de agujeros que tú vas a recorrer. Se puede decir, ¿ok? Este va a ser tu total de agujeros. ¿Cuál es el problema? Si tú revisas, tú tienes dos tipos de platós. Un plató avanza en 15, 16, 17, 18, 19, 20 agujeros. Y el segundo plató avanza en 21, 23, 27, 29, 31, 33 agujeros. Entonces, no hay ninguno que coincida con 7. Lo que yo puedo hacer es multiplicar. Porque al yo multiplicar, por ejemplo, por 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo, es lo mismo. Es como si lo estuviera simplificando por el proceso inverso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo lo hago por 1, pues va a ser 7 y 7 no está en ninguno de estos parámetros de acá arribita. Si lo hago 1 por 2, 14.
por poco. Si le hago un por 3, me va a quedar 21, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, acá le aplico un por 3, tanto arriba como abajo. ¿Y esto me va a quedar cuánto? Me va a quedar 15 entre 21. No, y estoy usando este de acá. Ojo, lo que rige es el de abajo. Que si ustedes lo convierten en número mixto, esto va a ser igual a 0, 15 entre 21. Tienen que acordarse que los números mixtos, ¿cómo se resuelven? Por ejemplo, si yo tengo un 9, 2, 5, esto significa que en la parte de arriba va a ser 9 por 5 más 2 dividido entre 5. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo me quedaría? 21 por 0, 0 más 15, 15 arriba. 15 entre 21. ¿De acuerdo? Esto que estamos hallando, ¿qué es? Esto es giro de manivela. Entonces, esto que lo vamos a igualar. Igualará giro de manivela igual a 0 enteros, 15, 21. Pero no solo vas a componer esa respuesta, sino tienes que colocarlo en interpretación. Y vamos a colocar siempre la misma interpretación para todo, solo le cambiamos datos. Se deben dar 0 vueltas completas, ¿ok? Porque ese es el número entero. Se deben dar 0 vueltas completas y 15 espacios. ¿Pero 15 espacios en dónde? 15 espacios en el plato divisor 1, en el plato divisor 2, disculpa, en el plato divisor 2 ¿de cuántos agujeros en total? De 21 agujeros. ¿Ok? Y esa interpretación lo vamos a usar para todos los ejercicios. Solo van a cambiar los datos. Se deben dar X cantidad de vueltas completas y Y espacios en un plato divisor que elegimos de tantos agujeros. ¿Ok? No tiene más misterio esta parte de números mixtos. Pero vamos a hacer los ejercicios más para que quede claro. Ojo, estos ejercicios son fijos, son tipo examen final. Todos los ejercicios que hemos hecho, chicos, son tipo examen final, tipo PCE, que sí o sí te puede venir igual, con datos cambiados o parecido. Entonces, pasamos al siguiente. Ok. Ese ejercicio que te hice. Se tiene una pieza de acero, que se taladran 3 agujeros y tal, ¿ok? Entonces, ¿se van a taladrar qué agujeros? Estos 3 de acá. Este pequeñito de acá, este pequeñito de acá y este pequeñito de acá. Me dice que no importa los 3 agujeros, sino me importa los ángulos. Porque la separación de los ángulos va a ser 50 grados. Entonces, ahí uso la fórmula para división angular. Donde la fórmula para división angular, ¿qué es? El grado de las divisiones que me pide. Ojo, la fórmula que te da en los PPTs es esta primera. Pero simplificando esta fórmula te queda esta segunda, que es un poco más fácil de aprendértelo, ¿no? Los grados de las divisiones por K, tu constante, dividido entre 360. De modo que te quedaría el grado de las divisiones, 50 grados. Ojo, esto es giro de manivela. Giro de manivela va a ser igual a 50 grados multiplicado por la constante K, que es 40, dividido entre 360 grados. ¿De acuerdo? Eso les va a quedar un total de 50 entre 9. ¿Por qué? Miren, quitamos un 0, cuarta 1, cuarta 9. ¿Ok? Va a quedar 50 entre 9. Ya, miren. Sé que un número mixto puede ser un poco difícil de ver o de analizarlo, ¿de acuerdo? Lo que yo les recomiendo es esa división que tienen acá, esta división que tienen acá, háganla. Como van a usar calculadora, pónganla en su calculadora. Pongan 50 entre 9 y ¿cuánto les va a salir? Esto les va a salir 5.55 y infinito. ¿Ok? Ok.
Toda la segunda parte no me importa. Me importa la primera. Ok, esto me dice que sí o sí voy a tener 5 enteros. Y yo me tengo que acordar que en la parte de abajo siempre se mantiene el mismo número, en este caso el 9. Este 9 se va a mantener. ¿De acuerdo? Entonces ahí hago mi cálculo. Digo, ok, en la parte de arriba, si yo hago número mixto, me tiene que quedar 50. Entonces, hago acá la multiplicación. 9 por 5, 45. ¿Cuánto le falta a 45 para llegar a 50? Le falta 5. ¿De acuerdo? Repito, el primer paso es tener tu división. Luego, acorde a tu división, lo realizas, lo pones en tu calculadora y copias el número entero tal y cual. Copias el número entero tal y cual y de igual forma copias el denominador tal y cual. Y luego ya solo haces la multiplicación, que sería 9 por 4, 45. ¿Cuánto le falta a 45 para llegar a 50? Le falta 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿este número qué me quiere decir? Acá borro los datos acá. Mire, me quiere decir que se deben dar 5 vueltas completas y 5 espacios en el plato divisor de 9 agujeros. ¿De acuerdo? Repito, el primer número son las vueltas completas que tú vas a dar. El número de abajo es el número de agujeros total y el número de arriba es el número de agujeros que tú avanzas de ese plato de 9 agujeros, ¿ok? Entonces, de ese plato de 9 agujeros yo solo voy a avanzar 5. Y esto tienen que colocar. No solo colocan la fracción en número mixto, sino también colocan la interpretación. ¿Ok? Hagamos uno más. Ya vimos uno con que te pedía número de agujeros, este te pedía ángulo. Hagamos este. A ver. Entonces, chicos, acá hicimos una corrección. Que acá es un por 3, ¿no? Esta corrección de acá es un por 3 para que nos quede el 18, porque si nosotros checamos el ejercicio, el plato divisor tiene 15, 16, 17 y 18 agujeros, hasta 20. Pero a nosotros nos salió una fracción de 9 agujeros. Entonces hacemos un por 2, inclusive, disculpa. Hacemos un por 2 para poder llegar a esos 18 en la parte de abajo. En la parte de abajo de la fracción. Y en la parte de arriba nos quedaría 10. Entonces la interpretación es que se dan 5 vueltas completas, porque la parte entera no la tocamos, no se multiplica. Y se está avanzando 10 espacios en el plato divisor de 18 agujeros. ¿Ok? A ver, miren. A ustedes les van a dar de esta forma, tal y cual. Les va a decir tantos agujeros o a separación de tantos grados. Y les va a dar dos opciones. Un disco divisor 1 y un disco divisor 2. ¿De acuerdo? Y te dice que primero hallar el giro de la manivela del cabezal divisor. Ok, ponemos giro de manivela va a ser igual a arriba cuál iba, la constante K. Y abajo el número de agujeros que tú deseas. ¿Cuántos agujeros tú deseas? En este caso te dice que desea 9 agujeros pasantes. Acá. 9 agujeros pasantes. Sería un 40 entre 9. Entonces, si nosotros tenemos un 40 entre 9, lo que hacemos es operarlo. Lo ponen en su calculadora, 40 dividido entre 9, y le va a salir 4.44. 4.44. ¿De acuerdo? Y como les mencioné, de ese número agarran la parte entera, dejan el denominador de la anterior fracción y hacen el cálculo. 9 por 4, 36. ¿Cuánto le falta a 36 para llegar a 40? En ese caso sería 4. ¿De acuerdo? Y acá viene el problema. El problema es que tú no tienes un cabezal divisor, o bueno, un disco divisor, cuyos agujeros en total sean 9. No tienes esta cantidad. Entonces lo que haces es multiplicar.
multiplicar el número más próximo, que en este caso sería por 2. Por 2 arriba y por 2 abajo. De modo que esta fracción te quedaría 4 enteros, 8 18avos. ¿De acuerdo? Y solo reemplazamos en la misma interpretación que ya teníamos antes. Que sería, se deben dar 4 vueltas completas y 8 espacios en plato divisor. ¿En cuál plato divisor? En el disco divisor 1 de 18 agujeros. ¿Ok? Eso es cabezal divisor, chicos. Inclusive cabezal divisor vale un punto. Vale un punto. No vale 2 puntos acá. Me confundí, solo que acá dos estamos juntos. Cabezal divisor vale un punto. Al igual que un ejercicio de soldadura, un inciso vale un punto, igual. Cabezal divisor tiene que ser una pregunta donde tienen que asegurarse o sí un punto. ¿De acuerdo? ¿Me confirma si todo claro para pasar a soldadura? A taladro, disculpen. Ese primer tema que vimos, que era cabezal divisor, notamos que está sencillo. ¿Ok? Está sencillo, no es tan complicado. Es más de interpretarlo. Tener bien grabada la interpretación y el por qué ese número significa tal cosa. Por qué lo ponemos en la parte entera, no olvidarse de la multiplicación, de elegir un disco divisor, ¿ok? Son pequeñas cositas que van a hacer que cuente y su punto. Las fórmulas de taladro les van a venir tal y cual lo que ven en mi pantalla. Les va a venir una velocidad de corte, una velocidad de avance, una MRR, que es caudal o velocidad de remoción, un espesor de viruta que las fórmulas que yo en las PPT les he colocado de este azulito o de un color distinto son las fórmulas que posiblemente no les den porque no son relevantes para los ejercicios, ¿de acuerdo? Tienes su tiempo por pasada, tu tiempo de maquinado y la fórmula de agujero pasante y agujero ciego. De acuerdo. Entonces, antes de meternos con todas las fórmulas, toda la resolución, tenemos que entender qué es un agujero pasante, qué es un agujero ciego y por qué se usa esa fórmula. ¿De acuerdo? Miren. Entonces, esto no es como fresado o torno, que sí era una pepeta un poco más grande para explicarles. Miren, una fresa, ¿cuál era su característica? La característica de una fresa era que la base era en su mayoría circular y que a partir de ese círculo tenía dientes, ¿de acuerdo? Un taladro no. Un taladro va a tener una broca que va a estar en punta, que esa punta va a tener una apertura de grado teta. Y obviamente va a tener un diámetro determinado, ¿no? Un diámetro en milímetros y tiene una apertura que es el ángulo. Ahora chicos, la primera fórmula que tienen que checar es la de la N. La N siempre en todo, tanto para fresa, para torno, para ahora taladro, son RPMs. Y tienen que acordarse que RPMs son revoluciones por minuto. Es decir, que el N es tu velocidad rotacional. ¿Te dice qué cosa? N igual, tu velocidad rotacional igual, velocidad de corte, entre pi por diámetro de la broca. ¿De acuerdo? Siempre debemos usar el diámetro de la pieza. Más que para torno, que en torno si usábamos el diámetro total del tocho que íbamos a tornear, ¿no? Dado que ya definimos que el n se da en RPMs, la velocidad de corte la solemos conocer, el pi, bueno, es un valor irracional, y el d es el diámetro de la broca, pasamos a la siguiente fórmula. Tenemos acá velocidad de avance. Noten que la velocidad de avance ha variado un poco. Varía de acuerdo al ejercicio. ¿Ok? Bueno, de acuerdo al tema. En este caso, para taladro, la velocidad de avance es el n multiplicado por el f, donde el n eran los RPM, ¿se acuerdan? Y el f es el avance, donde el avance te puede decir que te lo da en milímetros, pero en realidad no son milímetros, en realidad son milímetros sobre revolución, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos fórmulas de velocidad rotacional, que bueno, acá puedes hacer un despeje, ¿no? Puedes hacer un despeje y te queda que tu velocidad de corte va a ser igual a n multiplicado por pi multiplicado por su diámetro.
Y segundo, tu velocidad de avance. Tu velocidad de avance es tu velocidad rotacional, tu n, por el f, ¿no? Que es el avance en milímetros por revolución. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se acuerdan que para fresa nosotros teníamos un nuevo valor conocido que era la aproximación? Entonces la aproximación la vemos acá de nuevo, ¿de acuerdo? Ya. Acá vemos la aproximación nuevamente. Entonces, la aproximación aquí va a ser igual al diámetro de la broca multiplicado por la tangente. ¿La tangente de qué? De 90 menos el ángulo teta, que es el ángulo de apertura de la broca, o el ángulo de la punta de la broca, como quieran llamarle, entre 2. Y todo eso partido entre 2. Estas dos fórmulas que estoy colocando acá abajo son iguales, son las mismas. Pero les recomendaría que usen la segunda, porque la primera es un poco larga, es un poco tediosa para meter en la calculadora. Entonces la segunda es la que vamos a utilizar muchas más veces para poder hallar la aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, miren chicos, la aproximación en sí es esto. Esto es la aproximación en sí, ¿de acuerdo? ¿Cuánto hay desde la base de la broca hasta el final de esa punta de la broca? Esta es la aproximación. Solo que bueno, por razones trigonométricas y tanto, sé que para tornos hicimos la explicación, pero para acá no lo vamos a hacer tanto. La aproximación es diámetro de la broca dividido entre dos veces la tangente, tangente de la mitad de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, algo más importante acá que recalcar, nada más. Ahora, tiene que acordarse que la aproximación la sacábamos por la única y sencilla razón de que eso tiene que ir dentro de la longitud que va a recorrer. ¿De acuerdo? La longitud que va a recorrer dicho taladro, dicha broca. Entonces, tenemos dos tipos de agujeros. Un agujero pasante, que es cuando yo atravieso toda mi pieza, ¿de acuerdo? Yo atravieso absolutamente toda la pieza, toda la pieza, toda la pieza. Y un agujero ciego, que es cuando simplemente creo una ranura. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos, acá los pueden observar. Acá creo que incluso está mal este diagrama. Acá. Listo la aproximación. Ya. Entonces, la broca va a iniciar hasta un D. Acá está. Va a iniciar en D. Luego va a recorrer. Ya, sí, esto acá está mal. Esto de acá está mal. Ya, a ver. Denme un minuto, busco eso para corregirlo. Y por mientras veamos el agujero ciego, que ese sí está más que claro. Miren, el agujero ciego parte desde la punta de la broca hasta cuando cuando va a iniciar a taladrar dicho material. ¿De acuerdo? Y bueno, el H es la altura en sí hasta donde va a bajar, ¿no? Pero no va a bajar la punta de la broca, sino el borde de arriba, el borde que está arriba de la broca, hasta esa altura va a bajar. Y bueno, la aproximación es, como les expliqué, la aproximación es la distancia entre la base en sí hasta la punta de la broca. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para ambos casos, ¿qué se está sumando? Para el L es la longitud que va a recorrer en sí toda esa broca. Se está sumando el D, luego se está sumando el H y luego se está sumando el A. Para finalmente aumentarle LA, esto no es un IA, IU, es LA, LU. ¿Qué cosa es LA, LU? Es la longitud de aproximación anterior y la longitud de aproximación ulterior. ¿Ok? ¿Qué te lo va a dar como dato? El recorrido de aproximación es 2 milímetros y tanto. Y tienes que sumar eso dos veces. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la operación tú no inicias con la pieza, en este caso la broca, ya unida o ya al bordecito, ya solo para comenzar a movilizarlo. Ajá, acá está. Ya. No solo
no solo para movilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos que el D es la aproximación de la broca, el L, el recorrido de la herramienta, y en este caso el TM también va a ser el tiempo de mecanizado, ¿de acuerdo? Tiempo de mecanizado. Miren acá, en taladro teoría que tenemos justo ese gráfico, es este, chicos, miren. Ajá. Vamos a borrar esto y vamos a dibujarlo bien. Donde el D es la distancia desde la punta de la broca hasta que inicia el taladrado del material. ¿De acuerdo? Desde la punta hasta el inicio del taladrado. El H es el espesor en sí del material, o hasta dónde va a llegar. Y luego ya se halla la aproximación, ¿no? Que dijimos que la aproximación la hallamos en el punto anterior, que era D dividido entre 2 por la tangente del ángulo mitad. ¿De acuerdo? El tiempo de mecanizado, si notan, sigue siendo el mismo. Es longitud entre velocidad de avance. Es longitud entre velocidad de avance, chicos, ¿de acuerdo? Y el MRR sí cambia un poco. Si ustedes revisan la fórmula de la velocidad de remoción o el volumen de remoción, acabaría. Acá es pi cuartos por diámetro cuadrado por la velocidad de avance. Es una fórmula un poco más sencilla incluso que los anteriores MRR que hemos visto. Acá sí podemos volver a usar MRR, no hay ningún conflicto en usarlo, ¿de acuerdo? Y acá abajo finalmente les puse, el MRR es la tasa o la velocidad de remoción del material. Ok. Esto sería prácticamente todo lo que tenemos que saber de taladro. Entonces, si volvemos a las fórmulas, notemos. Velocidad de corte, ya lo checamos. Velocidad de avance, ya lo checamos. El MRR, ya lo checamos. Esta fórmula puede que venga como puede que no. Tiempo por pasada o tiempo de maquinado en este caso. Longitud entre velocidad de avance, ya está. Agujero pasante, ya entendimos por qué es un agujero pasante y ya entendimos por qué es un agujero ciego. Y en todo caso tienen que checar esto, chicos, ¿ok? Tienen que checar la figura de cómo es cuando la broca misma va a traspasar todo ese espesor de la placa que tengamos. Y en agujero ciego no va a ser que va a traspasar todo, sino hasta cierto punto, hasta cierto límite. ¿De acuerdo? Posiblemente porque se necesita que luego de introducir el agujero ciego, bueno, en el agujero ciego, cuando introduces la broca y todo esto, vas a girar. Va a girar y va a llegar a un tope. ¿De acuerdo? Entonces, esto se usa para hacer tornillos, pernos, como lo hemos visto en el laboratorio. ¿De acuerdo? Ok. Miren, pasamos a este ejercicio. Primero, ignoremos todo lo de divisor. Eh, sí, ignoremos todo lo de divisor. ¿De acuerdo? Pasemos de frente con el ejercicio en sí de lo que nos pide. ¿Qué nos está pidiendo? Miren, nos está pidiendo velocidad de rotación de la broca en RPM. Y acuérdense que el único dato que ustedes les daban en RPM era, era el N. Era el N, chicos, ¿de acuerdo? Lo único que te da en RPM. El tiempo para perforar un agujero es el tiempo por pasada. ¿Ok? Que lo podemos hallar en base a la longitud entre la velocidad de avance. El caudal de viruta, vimos que se puede hallar fácilmente. ¿Ok? Vamos paso por paso. Primero, ¿qué les pide? Ya. Para perforar los agujeros, a partir de acá, se recomienda usar una velocidad de corte de 30 metros por minuto, un avance de tanto, y el taladro dispone de un variador de velocidad continua. ¿Ok? La velocidad de rotación de la broca en RPMs. ¿Cómo hallamos esa velocidad de broca en RPMs? Ponemos la fórmula, ¿no? La velocidad de rotación de la broca es n. N va a ser igual a velocidad de corte dividido entre pi por diámetro. Donde tu velocidad de corte, ¿cuánto va a ser? Tu velocidad de corte va a ser 30. 30 metros por minuto sobre minuto. Dividido entre pi por el diámetro. El diámetro de la figura total, Omar. No, el diámetro de cada agujero. Cada agujero, bueno, según esta tabla, bueno, según este gráfico, miren, acá está. Cada agujero
tiene un diámetro de 14. ¿14 qué? 14 milímetros. Por 14 milímetros. Entonces acá va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque arriba yo tengo metros, abajo tengo milímetros. Lo que hago es una conversión. ¿Ok? Y acá establezco una equivalencia. La equivalencia es que en un metro hay 1000 milímetros. Y estoy simplificando metro con metro y ya me va a quedar milímetro en la parte superior. ¿De acuerdo? Donde arriba, ¿qué va a quedar? Va a quedar que 30.000 milímetros sobre minuto partido por pi por 14 milímetros. Pi por 14 milímetros. Y finalmente, esto me va a quedar el n, ¿no? Que era la velocidad de rotación, que era lo que queríamos hallar. Que van a ser 682.09 RPM. ¿De acuerdo? RPM. Ok, chicos. Luego, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el tiempo para perforar un agujero en minutos. ¿Ok? Entonces, para que nosotros perforemos un agujero, tenemos que tener el tiempo de pasada. Y rebobinemos. Para el tiempo de pasada, ¿qué necesito? Velocidad de avance. ¿Tengo velocidad de avance? No tengo velocidad de avance. Hallemos la velocidad de avance. ¿De acuerdo? Ahora, ya. La velocidad de avance va a ser igual a el n por el f. Donde tu n son 682.09 revoluciones por minuto, bueno, RPMs, revoluciones por minuto, multiplicado por tu f. Tu f era tu avance, y ya te dan tu avance. Dicen que tiene un avance de 0,12 milímetros por revolución. 0,12 listo. 682.09 revoluciones por minuto, ese minuto, por 0,12 minutos por revolución. Acá voy a colocar bien las unidades para no confundirnos. Es revoluciones por minuto y el valor de acá es milímetros. ¿De acuerdo? De modo que tu velocidad de avance te va a resultar la multiplicación de eso a secas, porque revolución con revolución se va y te va a quedar milímetro entre minuto, que es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Entonces tu velocidad de avance te va a quedar 81.85 milímetros por minuto. ¿De acuerdo? Esa va a ser la velocidad de avance. Pero ya tenemos velocidad de avance. Nos falta hallar el L. Y para el L, no solo necesitábamos lo que nos dice acá, miren. Acá, la última línea que les dice. Considerar un desplazamiento de aproximación de salida. Bueno, desplazamiento de aproximación y de salida de la broca de 2 milímetros. Ok, tengo LA y tengo LU. Tengo también la longitud total que yo voy a cubrir con el taladro. Pero me está faltando la aproximación. Y la aproximación dijimos que era la fórmula secas. ¿Que era qué cosa? El diámetro. El diámetro de los circulitos era 14 milímetros. Segundo, 2. 2 ¿por qué, chicos? 2 por la tangente de la mitad del ángulo. El ángulo tiene un total de 112 grados. 112 grados partido entre 2 les va a salir 56 grados. ¿De acuerdo? Esto es de la parte de la fórmula, chicos. Y operamos eso. 14 milímetros dividido entre 2 por la tangente de 56 grados. Ojo, no es 36. Estos no son 3, no se van a confundir. Estos son 6. Ya. De modo que tu aproximación te va a quedar un total de 4.72 milímetros. Y sumamos eso en toda la longitud, ¿no? A ver, ok. Para aproximar la pieza se me van a ir 2 milímetros. Ok. Cuando yo recorra toda la pieza, miren, chequemos aquí el gráfico.
Los agujeros son estos, ¿sí o no? Este uno, este 2, son estos. Y acá te está dando la vista lateral de dicha pieza. Y si notas, los agujeros justo son estos. Mm, Ya, los agujeros justos van a ser algunos que estén por acá, ¿me entienden? Aquellos, aquellos agujeros cuyo, cuyo proceso va a cubrir ¿cuánto? 20 milímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde que yo empiezo hasta que mi taladro, mi broca, toque el fondo de dicho volumen, yo estoy recorriendo esa cantidad. Es como hallar una profundidad, chicos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Ok? Entonces, acá tenemos que sumar. Primero tenemos el LA, que ya lo sumamos, ¿no? Que es la longitud de aproximación, más la longitud que va a recorrer, que son los 20, ¿no? Es el ancho, más los 20 milímetros, más la aproximación, que son 4,72, más otros 2 milímetros que son de salida, ¿de acuerdo? Ojo, no confundirse la aproximación con el LA, porque la aproximación es en sí algo que tú ya tienes dado, que es la distancia desde la base de tu taladro, de tu broca, desde la base de tu broca hasta la punta de la broca. Es esa distancia, como ya le señalé en el diagrama anterior. Me- por el caso contrario, la LA es una distancia que a ti te dice que necesitas para que la punta se acerque a la figura, ¿de acuerdo? Porque en sí tú no sabes dicho dato. Tú no sabes si es que la herramienta, por ejemplo, en torno en el laboratorio, estaba lejísimos. Y no es lo mismo trabajar estando lejos, estando cerca. Porque tienes que moverlo, establecer sus puntos ceros y todo un proceso, ¿no? Listo. De modo que el LA nos estaría quedando 28,72 milímetros. Ok, chicos. Entonces, ya tengo LA, ya tengo L, ya tengo velocidad de avance. Simplemente aplico una división, ¿no? Donde acá voy a colocar que el tiempo por pasada va a ser igual a L dividido entre BA. Donde el L o la longitud son 28,72 milímetros. Dividido entre la velocidad de avance. Tu velocidad de avance la hallamos y era 81,85 milímetros por minuto. ¿De acuerdo? Operando eso y a dos decimales, que es en lo que suele trabajar este tipo de datos, te va a salir que el tiempo de pasada va a ser igual a 0,35. ¿35 qué? 35 minutos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hacemos un recap. La velocidad de rotación es el único dato que te dan en RPMs. Por ende, sí o sí va a ser N. El tiempo para perforar un agujero es el tiempo por pasada, donde se tiene velocidad de avance y se tiene longitud. Y en la velocidad de avance consideramos un avance en milímetros por revolución multiplicado por las RPMs de la velocidad rotacional. ¿Ok? Y para la longitud consideramos longitud de aproximación, disculpen, longitud, longitud de aproximación y luego tenemos la longitud ulterior. ¿Ok? Que como les repito, imagínense que tienen su pieza, pero tienen la broca súper lejos. Entonces tiene que haber una aproximación al área de trabajo. Luego va a recorrer la longitud de 20 milímetros. Y luego recién es cuando eso. Ya, po. Eso, chicos. Entonces pasamos con el caudal. ¿De acuerdo? Chicos, para quienes se tienen que retirar porque tienen que acabar su TF, no hay ningún problema. Va a quedar la grabación sí o sí. Con esto ya finalizan los talleres, pero queda la grabación. No hay ningún conflicto. ¿De acuerdo? Para el caudal de viruta, que es el MRR, qué es lo que hacen? Solo colocan la fórmula. El MRR para el taladro, ¿qué va a ser? Va a ser pi cuartos
multiplicado por tu diámetro al cuadrado, multiplicado por tu velocidad de avance. Va a ser pi cuartos por el diámetro. Ya. Grafico. Bueno, no lo voy a graficar. Lo voy a subrayar acá. Miren. Tenemos del ejercicio este dato. Que el diámetro de dicha broca es 14, ¿no? Sería pi cuartos por 14 al cuadrado multiplicado por velocidad de avance. Ojo, acá hagamos una corrección. Son 14 al cuadrado para que te quede en milímetro cuadrado. Y la velocidad de avance la hallamos en ¿qué? En 81.85 milímetros sobre minuto. Entonces, yo multiplico milímetro cuadrado por milímetro, me va a dar milímetro cúbico. Pero mi caudal de viruta me lo está pidiendo en centímetro cúbico. En el tema de las unidades del tiempo no hay ningún conflicto, porque ya me lo está pidiendo en minuto. Pero yo tengo que convertir esos milímetros cúbicos, tengo que convertirlos, ¿no? A centímetros. Donde un centímetro cúbico, yo tengo que acordarme, va a ser igual a 10 a la 3 milímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo pusiera acá un centímetro partido por 10 milímetros, que es la equivalencia que todos conocemos. Lo único que estoy haciendo es elevar al cubo en ambas partes, tanto al milímetros como al 10, tanto al centímetros como al 1. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, habiendo hecho ya todo ese cálculo, les va a salir que tu MRR va a ser igual a 12,6 centímetro cúbico por minuto. Chicos, de esa forma les quedaría un ejercicio de taladro. Repito. La velocidad de rotación de la broca se halla con la fórmula en RPMs. Para el tiempo de perforado de un agujero, que es lo mismo que tu tiempo de pasado, tu tiempo de maquinado o mecanizado, lo que tienes que hacer tú es primero hallar todo por separado. Primero el valor de L, que en este caso necesitamos hacer primero la aproximación con la ecuación de la, dividido entre la velocidad de avance, que ya nos había salido, ¿no? Que era 81.85. Y para el caudal simplemente reemplazar los datos que vimos anteriormente. Es reemplazar pi cuartos por el diámetro de 14, 14 al cuadrado, multiplicado por tu velocidad de avance, que es 81.85. Y eso le hacemos una pequeña conversión para convertirlo a centímetro cúbico. ¿Ok, chicos? Okay. Pasamos al siguiente. Entonces, como un extra, resolvemos también el ejercicio que les otorgan acá, ¿no? ¿Qué te dice a ti? Mire, a ti te está diciendo, bueno, te está mencionando, ok, miren, se quiere garantizar el espaciado de 52 grados, o sea, entre cada agujero va a haber un espaciado de 52 grados y se utilizará un cabezal divisor constante de 40, ya. Acá aplico la fórmula para grados, ¿cierto? Que era el grado que yo tengo que yo quiero que tenga cada división, 52 grados, multiplicado por mi constante 40, dividido entre 360, que va a ser un 0, un 0, cuarta 1, cuarta 9. Y al final de cuentas me va a quedar 52 entre 9. ¿De acuerdo? Lo más cercano acá, un 5. Un 5 porque sería 9, 9 por 5, 45. 45 más 7, 52. ¿De acuerdo? Eso es lo más cercano. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que debo dar 5 vueltas completas y 7 agujeros del plató divisor de 9 agujeros. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente. Este es el último que vamos a hacer de taladro, chicos. Estos son los de taladro
Más fijo, si notan, no se repite las preguntas. Bueno, sí se repiten las preguntas. A lo que me refiero es que se repite pero con datos cambiados. Entonces tienen que estar pilas para checar cuál era, o tal vez se confunden de fórmula, tal vez se confunden de inciso, de ejercicio o de lo que les pide, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, pasamos. ¿Qué les menciono acá? En una operación de taladrado, de los 9 agujeros pasantes de la que les brindan la figura adjunta, se utilizará un taladro de columna y un cabezal divisor constante de 40 que dispone de dos discos divisores. Disco divisor 1, 15, 16 hasta el 20 y el otro es 21 hasta el 33. Para el perforado de los agujeros se recomienda usar una velocidad de corte de tal y un avance de tal. Y el tallado dispone de un variador de velocidad continua y la broca tiene un ángulo de tanto, considera un desplazamiento. Ya listo. Comenzamos, chicos. Miren. Lo primero que usted les menciona en ese punto. Ahora, un toque. Esto es taladro. Ya, sí. Lo primero que les menciono a ustedes es qué cosa. Calcula la velocidad de rotación de la broca en RPMs. ¿De acuerdo? Acá les voy a pedir que vayan viendo su calculadora para que resuelvan lo que les voy a dejar ahorita. Esto va a ser qué cosa. Que la velocidad de rotación va a ser igual a velocidad de corte partido por pi por diámetro. Donde la velocidad de corte, ¿cuál es? Es 28 metros por minuto. Pero dijimos que para convertirlo a milímetro lo multiplicamos por 1000. Donde al final te quedaría arriba 28.000 milímetros por minuto. Y en la parte de abajo, chicos, colocamos pi por el diámetro. ¿Cuál es el diámetro? ¿Qué diámetro me indican? No está en el enunciado, está acá en la figura adjunta. El diámetro es 22 milímetros. Luego, chicos, resolviendo esa ecuación, les quedaría un total de 405,12 RPMs. 405,12 RPMs. Ok. Entonces dijimos que hallamos la velocidad de rotación, que es la velocidad rotacional, ¿no? En RPMs. Entonces ya hallamos la velocidad rotacional en lo que corresponde a hacer RPMs, ¿de acuerdo? Entonces ahora hallamos el tiempo de perforado de un agujero, pero yo les mencioné que para cuando es el tiempo de perforado de un agujero o tiempo de pasada, necesitan el dato de la longitud y el dato de la velocidad de avance. Entonces nosotros aún no tenemos velocidad de avance. Ponemos velocidad de avance va a ser igual al n por el f. Donde el n, ¿qué es? Lo que vimos anteriormente. 405,12 revoluciones por minuto. Multiplicado por el avance. El avance es de 0,10 milímetros. Te va a quedar una velocidad de avance de 40,51. ¿Qué cosa? Milímetros por minuto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tengo mi velocidad de avance. Ahora me falta mi longitud. Y yo les mencioné, para tu longitud, ok, está perfecto. Tienes 2 de aproximación. Tienes 2 de salida. Y tienes la longitud total del espesor. Pero miren, si notan esos agujeros, son estos de acá, estos agujeros pasantes. Y resulta que estos agujeros pasantes miden ¿cuánto? Miden 25. Acá abajo creo que no lo pueden ver, ¿de acuerdo? Pero en la PPT lo podrán ver. Acá abajo es 25. Donde acá abajo es 25, chicos. Entonces, más 25 milímetros. Estoy colocando metros, ¿no? Milímetros. Más la aproximación. Dijimos que la aproximación es el diámetro de esos círculos, que es 22, dividido entre 2 por la tangente de la mitad. ¿La mitad de qué, chicos? La mitad del ángulo de la broca. El ángulo de la broca es 112. 112 entre 2, 56. ¿Ok? Entonces en sí la aproximación te va a quedar un total de, si efectúan eso, les va a quedar 742. ¿Qué unidades? Milímetros.
Eso lo sumamos a la longitud, 7,42 milímetros. Para finalmente tener una longitud de 36,42 milímetros. ¿De acuerdo? Repito, para hallar el tiempo de pasada necesitas la longitud y la velocidad de avance. La velocidad de avance la hallas fácilmente porque ya tienes un precedente, tienes una velocidad de rotación anterior. Y la longitud pues la hallas desde cero, teniendo en cuenta los valores que te dan de aproximación y de salida, teniendo en cuenta el ancho o cuánto va a perforar tu pieza, y teniendo en cuenta la aproximación, que es básicamente la fórmula, ¿no? Ahora eso lo reemplazamos. El L, ¿qué dato es? El L es 36, estoy igual 36,42 milímetros. Y el BA, el volumen de avance es 40,51 milímetros por minuto, ¿no? Donde te va a quedar que finalmente el tiempo por pasada, y cuando yo digo tiempo por pasada me refiero al tiempo para perforar un solo agujero, eso se refiere, el tiempo por pasada va a ser igual a 0,90, chicos. Acá es 0,899, pero lo aproximamos y les va a quedar 0,90. 0,90, disculpen. ¿En qué unidades? En minutos. O sea que para perforar yo un agujerito de esos voy a necesitar 0,90 minutos. ¿Ok? Pero me pide para el tiempo para perforar un agujero, no el tiempo total de maquinado. Si me pide el tiempo total de maquinado, si lo multiplico por ese 9. ¿Ok? Continuamos. Pasamos con el caudal. El caudal de viruta en centímetro cúbico por minuto. El caudal de viruta, o el MRR, ¿cómo dijimos que era? Dijimos que era pi cuartos multiplicado ¿por cuánto? Por el diámetro al cuadrado multiplicado por la velocidad de avance. Lo que sería pi cuartos multiplicado por el diámetro, que dijimos que lo tenemos acá del gráfico. Se los va a dar, le van a dar ese dato, que sería 22 milímetros, ¿no? Sería 22 milímetros al cuadrado por velocidad de avance de 40,51 milímetros por minuto. Donde eso lo multiplicamos por qué? Por un centímetro cúbico entre 1000 milímetros cúbicos. ¿Para qué nos sirve esto, Mar? Esta parte de acá nos sirve para convertir, porque acuérdense que te está pidiendo tu caudal de viruta, pero en centímetro cúbico por minuto. Y tú no lo tienes en centímetro cúbico por minuto, tú lo tienes en milímetro cúbico por minuto. ¿De acuerdo? Entonces simplemente efectuamos esa operación y te va a quedar que el MRR va a ser igual a un total de 15,4 centímetros cúbicos. Es decir, que en cada minuto de tiempo que pase yo taladrando, yo voy a eliminar un total de 15,4 centímetros cúbicos. O sea, eso es un volumen en sí, ¿no? Algo que me faltó por acá. No, ya. Como un extra, hagamos el cabezal divisor de este ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, chicos, miren. Te piden hacer 9 agujeros pasantes y una constante de 40. Ya. 40 entre 9, que va a ser igual a que sería un total de 4. 4, 4, 9, ¿no? Porque 9 por 4 es 36. 36 más 4 te sale eso, ¿no? Y se mantiene este dato. ¿Y qué pondríamos ahí? ¿Qué escribiríamos? ¿Qué escribiríamos como interpretación? Pondríamos que se deben completar ¿cuántas vueltas completas? 4 vueltas completas se deben completar 4 vueltas completas. Bueno, se deben dar para que no haya redundancia, ¿no? Se deben dar 4 vueltas completas. ¿Y cuántos espacios? Y 4 espacios
Ah, ojo, pero acá está lo que me mencionó Diana antes. Y acá tiene razón, chicos, miren. Es cierto, lo podemos dejar ahí, pero tratemos de que no. ¿Por qué? Porque si notamos, lo que acá prima es el 9 de abajo. Pero yo no tengo ningún 9 en ninguno de los discos divisores. Entonces lo que voy a hacer es practicarlo un por 2. De modo que esto me quede 4 y arriba va a ser 8 dividido entre 18. Y en ese caso sí ya coincide. Coincide este 18 con este 18. ¿Qué sería? Se deben dar 4 vueltas completas y 8 espacios en el disco se deben dar 4 vueltas completas y 8 espacios en el disco, disculpen la letra chicos, en el disco divisor 1, en el disco divisor 1 de, ¿cuántos tienen en totalidad? De 18 agujeros. Ok chicos, entonces hacemos un breve recap de todo, todo, antes de pasar con secuencia de operaciones. Primer tema, cabezal divisor. Tenemos tres casos. División directa, te va a quedar números enteros. División indirecta, te va a quedar números enteros, pero también te va a quedar fracciones. Interpretas. Hay que dar X vueltas enteras, X vueltas completas, y además correr la parte de arriba del numerador de la fracción, agujeros en el círculo de denominador, en agujeros. ¿De acuerdo? Y bueno, este es un ejercicio de cabezal divisor que ya lo hicimos, que es simplemente el número de agujeros para hacer en una, en una cara circular, ¿no? Pero acá también hicimos otro que ya no usamos el número de agujeros, sino usamos el ángulo de separación. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la principal diferencia es que con la primera fórmula de un círculo, por ejemplo, si tú le pusiste 3 te daría así, 1, 2, 3, o sea, asumiría la equidistancia, donde el espacio que va a haber entre cada agujero va a ser igual. Eso es lo que se asume con el anterior. Pero en este caso, noten cómo no se asume eso, sino por el contrario, en lugar de ambos estar equidistantes, cada uno está en un punto donde no debería estar en sí, pero sí se sabe que se separa por 50 grados. Entonces usamos esos 50 grados por 40. ¿Por qué? ¿Por qué por 40? Porque 40 es la constante, siempre es la constante, dividido entre 320. Primero lo llevamos a mixto, de mixto lo multiplicamos para que coincida con algún cabezal divisor de lo que se nos otorga y listo. ¿Okay? Esto era cabezal divisor. En taladro, como les mencioné, hay dos tipos, el agujero pasante o pasado y el agujero ciego, ¿no? Y luego tenemos el tema del taladro y de las brocas. Como una broca, siempre en los ejercicios te va a pedir tres cosas importantes y relevantes. La velocidad de rotación en RPMs, el tiempo de perforar un agujero y el caudal de viruta en centímetro cúbico por minuto. Entonces, dijimos, si te pide velocidad de rotación en RPMs, usamos el N. ¿De acuerdo? Que es velocidad de corte. Ojo, velocidad de corte, pero ya tratar de convertirlo de frente a milímetros, ¿no? En este caso nos daban el dato de velocidad de corte en 30 metros por minuto. Y acá hicimos, acá chicos, y acá hicimos la conversión, ¿no? Que sería acá, se va a metro, se va a metro. Y te queda milímetro entre minuto. Y ya pues acá haces un simple despeje y ya te quedaría de esa forma, ¿no? Y otro dato importante es que para la longitud que va a recorrer en total la broca y todo el taladro, se tiene en cuenta la longitud de aproximación, la de salida, la aproximación en sí, el A, que sería con el ángulo, y el diámetro mismo, el diámetro de la broca, ojo, no el diámetro de la figura, porque la broca es la que está trabajando. En este caso el taladro es como si fuera una fresa, solo que la fresa es para dar
volumen o forma a grandes partes de una pieza. En cambio el taladro es más disimulado, el taladro es simplemente para hacer agujeritos, equidistantes en ángulo, equidistantes en distancia y tal. ¿De acuerdo, chicos? Ok, chicos. Vamos a hacer el último, ¿de acuerdo? El último, el último, el último punto, el último ítem que les va a venir en el examen, el cual se llama secuencia de operaciones, ¿ok? Secuencia de operaciones es un tema muy independiente de todos los temas, ¿ok? No es un tema que va desde cabeza al divisor o que se está abarcando recién o tanto, no, por el contrario, secuencia de operaciones es todo. Secuencia de operaciones es, bueno, soldadura no, pero es torno, es fresadora y es taladro. Y es por ende cabeza al divisor. Todos esos temas los tenemos que ver en secuencia de operaciones. ¿Por qué? Porque el modelo es el siguiente. A ti te van a dar una pieza, como la que podemos ver en la pantalla ahorita. Te van a dar esa pieza y te van a decir, ah, ya, ya me diste esa pieza, ok, ahora necesito que me digas cómo hiciste esa pieza. ¿De acuerdo? Necesito que me indiques paso a paso cómo hacer esa pieza. Es como si le indicaras a un operario qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces eso vamos a hacer. Porque obviamente, miren, esa pieza que parece, yo qué sé, se me hace algo similar de una chapa, tipo una cobertura de una chapa, que es de las puertas, ¿no? Pero no. Vamos a ver eso paso a paso, cómo formaríamos dicha pieza. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Primero, primero, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que te van a dar una barra. ¿Ok? Nos van a dar una barra. Esperen. ¿Cómo le hago para acá? Bueno, miren. Estas que son las medidas no las veo tan importantes ahorita mismo. Vamos a reducirlo lo más posible. Ya miren. Siempre a ustedes les van a dar la barra. Siempre te va a decir, se inicia con una barra de tanto, ¿ok? Entonces tú vas a iniciar acá con una barra cilíndrica, ¿no? Miren, con esta barra cilíndrica. Tu primer paso es que vas a empezar con esta barra cilíndrica. Bueno, ese es tu paso cero, ¿ok? Tu barra cilíndrica. Tu paso uno va a ser cortar la barra. Ese va a ser tu paso uno, ¿ok? Tu paso uno va a ser cortar la barra. Pero tienen que tratar de ser lo más específicos posible, ¿ok? Entonces, ustedes van a cortar la barra, sí, pero van a cortar la barra dejando cierto margen, ¿ok? Por ejemplo, miren, mm, notemos cuánto en total va a cubrir esto. Imaginemos que esta figura aún no la hemos hecho, notemos que hay una pestañita acá atrás. Entonces, esta pieza, que es un cilindro súper comprimido, ¿qué va a hacer? Va a medir 50, ¿no? Acá, va a medir 50. O sea, si yo tengo esta pieza acá adentro, aún completa, aún sin hacer nada, simplemente el cilindrito va a ser 50. ¿Ok? Entonces, yo no me puedo arriesgar a simplemente cortar en 50. Es muy ajustado. Entonces tengo que dejar cierto margen. Vamos a ponerle que corte en 52. ¿De acuerdo? Para dejar cierto margen. ¿Por qué? Porque pues acá tienes que dejar para hacerle un acabado, para que la pieza te quede prolija y tanto. ¿De acuerdo? Entonces, mi primera operación, ¿qué va a ser? Va a ser un corte, un cortar la barra, un cortar la barra. ¿A cuánto? A 52 milímetros. Cortar la barra a 52 milímetros de longitud. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo he cortado esa barra, ya tengo un tocho. ¿Cierto? Ya tengo un tocho una vez que ya he hecho eso con esa barra.
Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer un refrentado. ¿De acuerdo? Un refrentado es parte de un acabado, es parte para que la pieza me quede más prolija. ¿Por qué? Porque al yo cortar esta barra a 52 milímetros, yo no la estoy cortando bonito, yo estoy cortando esto con una sierra. Y al cortarlo con una sierra me va a quedar mal, obviamente. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un acabado con un refrentado, ¿no? Y acá entonces, en tercer paso, bueno, segundo paso, va a ser darle un refrentado, ¿no? Un refrentado que es que acá tienes tu sillo, bueno, disculpa, acá tienes tu herramienta y acá tienes la pieza. ¿No? Y vamos a colocar que se le va a dar un refrentado de 0,5. Refrentado de 0,5 milímetros. Entonces, miren, si yo voy a aplicar ese refrentado, significa que voy a quitar parte de acá. Yo voy a quitar parte de acá. No, disculpe, miento. Si yo realizo ese refrentado, significa que voy a quitar parte de acá. A ver, chicos, denme un toque. Claro, 50, 90. Claro, sí, está bien. Ya. Esto quiere decir que yo voy a quitar parte de acá en el refrentado. Ojo, 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 ojo. Entonces, yo acá le estoy quitando ¿cuánto? Le estoy quitando, le he puesto 0,5. ¿De acuerdo? 0,5 y también le vamos a colocar del otro lado inclusive 0,5. ¿Ya? Pero primero comenzamos con este. Este primer refrentado está en 0,5. Ese es el segundo paso. Donde acá ya no me va a quedar 52, que era lo que habíamos previsto totalmente. Sino me va a quedar solo 51,5. 51,5. ¿No? Ok. Entonces, el siguiente paso, ya tienes un cilindro un poco más prolijo, va a ser cilindrar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón, que es que tienes que notar que este primer anillo, el que yo estoy pintando ahorita, ese primer anillo, ¿cuánto tiene de diámetro? Ese primer anillo tiene 140 milímetros de diámetro, ¿ok? Que no es lo mismo que el anillo de al fondo, porque el anillo de al fondo, este anillo de acá, ya no está midiendo eso, tiene un diámetro de 90. Entonces nosotros vamos a aplicar un cilindrado donde se va a hacer lo siguiente. Acá le voy a colocar tercero. Tercero, yo tengo mi pieza acá. Tengo mi pieza acá. Y lo que yo voy a hacer es un cilindrado, que es poner acá la cuchilla y cilindrar, ¿no? Acá. Colocar acá la cuchilla. Colocamos de esa forma la cuchilla y ya te va a quedar un poco la figura que se busca, ¿no? Obviamente esta escala es diferente a la de arriba, pero se comprende el concepto, ¿no? Donde la viruta, bueno, la herramienta va a hacer que se quede una viruta de todo esto, donde ya va agarrando un poco de forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apuntar ese paso. Ese paso es un cilindrado de... a ver, ¿dónde está el simbolito? Insertar... símbolo... símbolo. Está. Un cilindrado de... Miren, el diámetro total que había... El diámetro total que había acá... era 140. Y el diámetro con el que se va a quedar en la parte de atrás va a ser 90. Entonces, acá vamos a mover un cilindrado de 140 milímetros a 90 milímetros. A 90 milímetros.
Inclusive acá le puedo poner la longitud, ¿no? En una longitud de 30 milímetros. ¿Por qué? Porque la primera cara tiene... Acá lo voy a señalar, ¿ok? La primera cara, según estos datos de acá, tiene 20. O sea, este primer grosor de acá tiene 20. Y el segundo grosor, por ende, va a tener que tener 30 para que todo eso llegue a 50. Entonces se va a aplicar ahí un cilindrado en esa longitud, ¿no? Un cilindrado en esa longitud, ya. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Luego de ya tener ese cilindrado, podemos finalmente taladrar los agujeros, ¿no? Ya podemos taladrar los agujeros. Que eso sí no tiene más misterio, chicos. Eso es simplemente hacer los agujeros y ya. Acá no tienen que indicar que lo posicionas en tal cosa, lo mueves de acá para acá. No, con poner que ya que se tienen que hacer los agujeros, ya se comprende que se tienen que hacer los agujeros. Acá sería circular. Acá hay uno más o menos grande. Y esto por acá. A ver, ajá, acá, acá, y en la parte de atrás va a haber un cachito, ¿no? Ya. Entonces, esto ustedes lo tienen que ver como si fuera un perno. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer el taladrado de los 3 agujeros. De un agujero, de 2 agujeros y de 3 agujeros. Entonces el 5 va a ser el taladro, disculpa, taladro con broca. ¿De cuánto es la broca? De 14 milímetros. ¿Por qué? Porque el agujero tiene que ser de 14 milímetros. Entonces tu broca tiene que ser igual que tu agujero. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, luego, ¿qué podemos hacer? Ok, Omar, ya tenemos eso. Ya. ¿Qué está faltando acá? Ya miren, antes que continuemos, nos está faltando algo acá muy importante. Que es tu diámetro, ¿no? El diámetro interior. El diámetro interior nos está faltando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hago el taladro con broca, no solo puedo hacer que se taladren los 3 agujeros, sino puedo hacer que de paso me taladre el centro. Pero el centro chiquito, ojo. El centro no así grande como lo vemos acá, sino solo que me haga el centro, pero de la misma longitud, del mismo tamaño que las 3 pelotitas que hizo al costadito, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer? Puedo agrandar ese agujero, ¿no? Ese agujero que tiene que ahorita 14, yo lo necesito agrandar a cuánto? Lo necesito agrandar a 60, porque me indica el ejercicio que esta circunferencia de acá tiene 60 milímetros de diámetro. Entonces, eso aplicamos. Lo que se va a hacer acá va a ser un mandrilado, dijimos. Entonces, quinto paso va a ser lo mismo que el anterior. Va a ser lo mismo que el anterior. Solo que tu cuchilla ahora va a estar de esta forma, ¿no? Y tu cuchilla se va a asegurar de que sí o sí se hagan los agujeros necesarios ahí. Ajá, y ya. Entonces en el mandrilado quedamos eso, miren. Y lo colocamos acá, ¿no? El quinto paso es un mandrilado, que es un agrandamiento. ¿Un mandrilado de qué? De 14 milímetros. Agrandamos ese agujero a 60 milímetros. ¿De acuerdo? Ya nos va quedando la forma.
¿Qué más está faltando, Omar? Mira, te está faltando algo acá muy importante, que es que en tu cara opuesta, o sea, la cara de la parte de atrás, nosotros ya acabamos, ¿sí? A ver, un segundo. Ya. En la parte de atrás, nosotros ya terminamos. Ya no vamos a hacer ningún tipo de modificación ni nada por el estilo. Entonces, la parte de atrás ya la podemos referentar. Que dijimos que era como un acabado, ¿cierto? Ya podemos referentar la parte de atrás o la cara opuesta. Entonces acá ponemos sexto. Sexto caballero. ¿Qué va a ser sexto? Va a ser refrentado, pero de la parte de atrás. Que esto ya saca un agujero. 1, 2, 3. Esto por acá. Esto por acá. Y acaba tu pieza, ¿no? Y acaba tu pieza. Que la vas a refrentar, que es decir, le vas a dar un acabado más prolijo. Refrentado de la cara trasera. Y los refrentados se suelen hacer de 0,5 milímetros. ¿Qué más? Miren, vamos a ir checando que ya cumplimos, ¿no? Ya cumplimos el diámetro grande, listo. El diámetro de atrás, listo. Ya. Esperen. 3 agujeros. 1, 2, 3. Ya, sí, está bien. Ya. Entonces, ya cumplimos con la circunferencia grande, con la circunferencia de atrás, con los 3 agujeros. Hicimos un solo agujero chiquitito y luego lo agrandamos para formar todo este canal que estoy acá señalando. Pero hay una pieza que falta. Este canal rectangular, nosotros le solemos llamar chavetero. ¿Okay? Este es un canal chavetero. Pero, ¿cómo hago un canal chavetero? Simplemente lo tallo. Se suele hacer con fresas, con fresadoras. ¿Ok? Pero simplemente con colocar que se va a tallar ese canal chavetero, basta. ¿De acuerdo? Este canal chavetero, según la información de acá del gráfico, te dice que es un 12 por 6. O sea, 12 de ancho, 6 de profundidad y así. Entonces, séptimo paso, acá. Séptimo y último paso, chicos. Séptimo y último paso. Establecemos ese canal chavetero, ¿no? Que es toda tu pieza. Con sillones. Acá. Y lo que se va a hacer acá es el canal ese chavetero, ¿no? 1, 2, 3. Y se va a hacer acá el canal chavetero, que es un rectángulo prácticamente, que se va a extender a lo largo de todo. Y colocamos eso, ¿no? Que es un tallado del canal chavetero de 12 por 6 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, con esos pasos, yo ya tendría la pieza que se me muestra a mi derecha. Un momentito para borrar esto. Ya. Con esos pasos yo ya tendría la pieza que se me muestra a mi derecha. Repitamos todos los procesos para saber que quedó claro. ¿De acuerdo? Primero tienes tu barra completa, la cual cortas en un pedazo de 52 o incluso un pedazo de 51, yo les diría. Ya, depende de sus gustos. Luego de cortar esa barra, se le da un referentado para que es un cabo más prolijo. Luego se hace un cilindrado en la parte trasera, donde se va a reducir
el diámetro de 140 lo reducimos a 90 en una longitud de 30, ojo, porque solo se está reduciendo, esos 30 de longitud son los que se están reduciendo, ¿de acuerdo? Luego usamos el taladro de broca de 14 milímetros para hacer no solo 3 agujeros, sino 4. Y con ese cuarto, lo que hicimos ya solo fue hacer un mandelilado, que es agrandar dicho agujero, ¿no? Poner la herramienta dentro, colocar la herramienta de corte dentro y simplemente hacer que se extienda a lo largo del diámetro hasta la cantidad que nosotros queremos, que en este caso fueron 60 milímetros, ¿no? Luego se hace un referentado de la cara trasera, porque la cara trasera ya no se va a usar para nada. No lo habíamos hecho antes porque aún se iban a hacer esos agujeros, y al hacer esos agujeros pues cambia un poquito el orden. Luego del referentado se talla el canal chavetero, que como le dije este es un canal chavetero. Espera, esto. Esto es un canal chavetero. Díganme. Ya. Entonces, chicos, miren. Uy, denme un segundo. Entonces, como vemos en el proceso, hay que hacer paso por paso. Siempre tratar, sobre todo al inicio, de dejar cierto margen, no porque, y ver los números, no porque veamos que acá arriba dice 50, ya listo, corto solo mi barra a esos 50. No, traten de dejar 1 o 2 milímetros para acabados, para cositas ahí, que son detallitos que al final te los va a contar, profesor. Y nótese que secuencia de operaciones, pues, son puntos fuertes. Son dos, creo, hasta 4 puntos puede ser. ¿Ok? Donde si notan, pues tienen que poner paso a paso que se hace. ¿Ok? Entonces, quiero saber, con honestidad, de este proceso, del paso a paso que hemos hecho ahorita para hallar esta pieza, ¿alguna pregunta? ¿En alguna parte se confundieron? ¿Quieren que repita algún punto? Ok, chicos, entonces, eh, este sería una pregunta de secuencia de operaciones y pasamos con otro, ¿no? Terminamos este ejercicio de secuencia de operaciones y ya acabaríamos. Ya acabaríamos este taller y adicionalmente les voy a colocar uno más, ¿no? Les voy a colocar uno más ya resuelto para que lo puedan checar y si tienen alguna duda me la hacen saber, ¿ok? Entonces, miren, es una figura similar a la anterior, solo que ahora los agujeros... No, es una figura literalmente similar a la anterior, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de hacerlo en son de repaso y también porque lo estamos viendo de una perspectiva distinta, ¿de acuerdo? Miren, entonces, y el anterior, ¿por qué fue un nivel un poco básico? Porque solo te decían que coloques la operación de mecanizado. Ahora, que es como normalmente te van a decir, te van a pedir la operación, te van a pedir la máquina y te van a pedir la herramienta que vas a utilizar. Para la máquina y herramienta se suelen usar siempre los mismos. Máquina ya conocemos. Al principio ya les dije, una sierra. Sí o sí necesitan una sierra. Luego, ¿qué más? Un torno. ¿Qué más? Fresadora, taladro, cabezal divisor, todo lo que sea necesario. Herramientas. La hoja de cuchilla. eh, Pueden ustedes colocarle cuchilla o buril. Buril es un término también utilizado para cuchilla. Pero colóquenle cuchilla, creo que sería mejor, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es que te dice que tu materia prima es una barra de acero de tanto de diámetro y 2000 de longitud. Ok, 2000 de longitud. Miren. Entonces, en sí mi barra, la barra de acero que me menciona, es, es una barra tal que así. Es una barra tal que así. ¿No? Que te dice que tiene acá 225 milímetros de diámetro y de longitud pues tiene sus 2000, ¿no? Obviamente yo no voy a usar esos 2000. Lo primero que yo voy a hacer va a ser cortar mi disco, ¿ok? Voy a cortar ese disco. Vamos a cortar el disco.
En este caso vamos a cortar el disco ¿a cuánto? ¿A cuánto, chicos? ¿A cuánto cortamos el disco? Vamos a cortar el disco a... Miren, si el total de acá es 40, acá, el total de todo el ancho de todo esto es 40, vamos a colocarle 41, ¿ok? 41, 42, 41, 41 mejor. Cortar disco, eh, cortar disco con longitud de 41 milímetros. La máquina que vamos a usar para ahí, la sierra, no tiene de otra. Y la herramienta, la hoja de sierra. Son términos que son nuevos, pero tienen que ir conociendo porque sí o sí tienen que colocar estos. Y acá viene. ¿Qué hacemos? Lo primero que les dije, tu primera cara, déjala lisa. Deja que tu primera cara esté pulida. Entonces ahí aplicamos un refrentado. Refrentado de primera cara. ¿Qué vamos a usar para eso? Un torno. Y para eso se usa una cuchilla, ¿no? Una cuchilla. Listo. Luego, ¿qué más? Hay que hacer un centrado y hay que hacer un taladrado. ¿De acuerdo? Hay que hacer un centrado y hay que hacer un taladrado. ¿Cuál colocamos primero? Hay que colocar primero ambos. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos acá. Centrado y taladrado. Taladrado. Okay. ¿Dónde qué se van a taladrar? De una vez ya se van a taladrar los agujeros. Taladrado, taladrado, centrado y taladrado de los agujeros. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a usar para esta parte? Un torno. Un torno. No, miento. Es un... A ver, disculpen. A ver, ¿cómo le colocamos acá? No, ¿saben qué? El taladrado dejémoslo para el final, para cuando la pieza ya esté por acabar. Solo dediquémonos a un centrado, ¿ok? Vamos a hacer un centrado con el torno, donde acá usaremos pues una cuchilla, ¿cierto? Una cuchilla. ¿Y qué hacemos? Miren, hasta ahí yo ya tengo mi pieza, ¿no? Tengo mi pieza, ya la corté, ya le he dado un acabado. Entonces yo acá tengo mi pieza. Acá tengo mi pieza, ¿no? Que en total pues su longitud es de 41 milímetros y tanto. Y con el referentado, tipo ya de esos 25, de esos 225, para los 220 que son ya se ha ido reduciendo, ¿cierto? Entonces, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Reducir. Todo este grosor, todo este cráter que vemos acá, se ha reducido, ¿no? Ese cráter tenemos que reducirlo. Y cuando se trata de eso, es un cilindrado. ¿De acuerdo? Eso se trata de un cilindrado. Ahí que lo escribimos. De manera que acá pongamos un cilindrado. ¿A cuánto? Un cilindrado. Y acá hay que colocar el símbolo de... Acá está, símbolo de diámetro. Un cilindrado a 130 milímetros en longitud 18 milímetros. ¿De acuerdo? Repito, vamos a mencionar de nuevo esto. Se hace un cilindrado donde se va a reducir el diámetro, obviamente. Es un cilindrado de 130 milímetros. Ojo, ¿por qué 130, Omar? Porque mira, fuera de tu primer disco, el disco de acá, el que estoy pintando ahorita de verde, ese es el que vas a reducir. Y el borde exterior es tu diámetro al cual lo quieres reducir. Y da la casualidad que ese diámetro, miren, este diámetro, ¿cuánto es? 130. Entonces tú vas a reducir un diámetro desde
los 220, que es el total, hasta 130. Pero solo vas a reducir un trozo, ¿no? No todo el disco. Y ese trozo que vas a reducir, ¿cuánto es en sí? Es 18 milímetros. Mira, acá está. Que me indican que es este trozo, ¿no? Para reducir todo eso es de la operación 4. Y es lo mismo, ¿no? Se aplica un torno y se aplica una cuchilla. Listo, chicos. Luego, continuando, hacemos un refrentado. ¿Por qué? Porque esa cara ya la reduje. Entonces ya solo estoy buscando... Estoy buscando pulir detalles, ¿no? Miren, si en la primera parte se me iba, yo qué sé, se me iban 2,5 milímetros, acá también 2,5 milímetros, ahí están los 5 milímetros que me daban adicional de la barra de acero, ¿no? Porque te dicen que el diámetro de esa barra era 225, cuando en realidad mis discos no son de 225, son de 220, entonces ahí ya reduje esos 5 milímetros con el refrentado de segunda cara. Continuamos. Hagamos el cilindrado. Borrándole estos valores. Borramos estos valores para añadir una operación más. Una operación donde le hagamos un cilindrado exterior. Perdón, un cilindrado a 220 milímetros exterior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Ok, en referentado ya lo íbamos reduciendo poco a poco, ¿no? Yo qué sé, en referentado le reducimos 0,5 milímetros. ¿Ok? Disculpen, ahí me había excedido. 0,5 milímetros. En el referentado le una cara también 0,5 milímetros, así va 1 milímetro. Me quedan 224. Y ahora ya le aplico un cilindrado de frente. Un cilindrado completo para llevarlo a 220 milímetros de diámetro. ¿No? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago, chicos? Dentro, en el centrado, cuando yo hice el centrado, significa que yo hice un pequeño agujero. Por eso yo le puse centrado y taladrado, ¿se acuerdan? Solo que el taladrado le iban a confundir. Entonces, al poner centrado, le voy a colocar igual. Y le voy a colocar más chiquito, para que lo distingan. Cuando yo digo taladrado, no me refiero a que necesariamente se está usando un taladro, sino que puedo estar usando una broca en el torno. ¿Okay? Entonces, en el centrado estamos usando un taladrado. ¿Dónde se está usando un torno? ¿Dónde se está usando un torno? Pero mi herramienta puede ser o bien una cuchilla o también puede ser una broca. ¿De qué tipo? Hay broca centradora. No sé si se acuerdan. ¿Okay? Listo. Entonces, al hacer esto, yo tengo una idea de dónde es el centro de mi figura, ¿no? De dónde yo voy a poder comenzar a hacer agujeros. Entonces, por eso acá viene la siguiente operación, que es la operación de cilindrado interior. ¿A cuántos? Uy, disculpen. Cilindrado interior a 100 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Cilindrado interior a 100 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque si yo ya tenía el centro ya lo tenía trazado por mi broca centradora, ya solo aplico un cilindrado hacia afuera, ¿no? Hasta llegar a ¿cuál? ¿A cuál línea? Hasta llegar a la línea de acá, ¿no? Repito. Primer paso. Cortamos el disco con las medidas necesarias, dejando cierto margen, ¿no? Para luego poder pulirlo. Aplicamos un refrentado en la primera cara mínimo de 0,5 milímetros. Con la pieza de centrado o la broca centradora establecemos el centro de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Establecemos el centro de nuestra pieza para luego
ya aplicamos un cilindrado donde reducimos, ¿no? Ya casi la mitad, reducimos a este diámetro. A ver, lo voy a señalar ya. Con un cilindrado reducimos todo el grosor, todo el espesor que tenemos por acá, lo reducimos a este, ¿de acuerdo? A ese que estoy pintando de azul, lo reducimos a ese. Luego se hace un refrentado de la otra cara porque ya esa cara está prácticamente hecha, solo faltan los agujeros. Y luego se hace un cilindrado de nuevo, ¿ok? Ya no un refrentado, ya de frente un cilindrado que me lleve directo a los 220 de diámetro exterior. Luego aplicamos un cilindrado interior, donde nos lleve de adentro hacia afuera, como les mencioné. Omar, ¿cómo yo sé cuál es el centro? El centro lo sabes gracias a tu broca centradora, que fue en el paso 3. ¿Ok? Por eso sabes el centro. Porque en el paso 3 hiciste uso de una broca centradora que te ayudó con eso. Entonces, acá nos falta completar bastante, ¿no? Acá, todo esto es torno, chicos. Cilindrado es parte del torno. Todo esto es parte del torno. ¿Y qué se está usando? Se está usando cuchilla. Acá se usa una cuchilla. Miren, para el cilindrado, para el refrentado, disculpa, para el refrentado se usa una cuchilla. Para el cilindrado igual se usa una cuchilla. Para el cilindrado interior ya no se usa una cuchilla normal porque le va a costar bastante la pieza. Se usa un buril o cuchilla con acceso para T. Con acceso para interiores, pongámosle ya. Con acceso para interiores. Para interiores. ¿Ok? Entonces, último paso, miren, visualicemos la pieza. Ok, Omar, ya cortamos mi disco, ya convertiste la mitad a ese diámetro que está ahí estampado en toda la cara, ya hiciste el centro, ya hiciste el agujero, primero lo centraste con la broca centradora, luego lo has agrandado con la ayuda del torno, con una cuchilla, con acceso para interiores. Siento que algo falta. Mira que falta. Te falta los agujeros que se hacen con el taladro, ¿no? Ponemos perforación o perforado, como quieran llamarlo. Perforación de agujeros. ¿De cuántos son? 3, 6, 7. De 7 agujeros. ¿Cuánto tienen de diámetro esos agujeros? En la figura te lo dice. De 20 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Esto ya no se hace obviamente con el torno. Se hace con un taladro y un cabezal divisor. ¿Por qué Omar un cabezal divisor? Porque, porque al tú ya decir, ok, voy a hacer 7 agujeros, no los vas a hacer donde sea, sino tienes que usar un cabezal divisor para saber en qué parte de la circunferencia vas a hacer los agujeros, para que sean equidistantes y que no sea uno más allácito, otro más acá. ¿Okay? Entonces para eso usamos brocas y hasta te podría incluso decir plato divisor. ¿De acuerdo, chicos? Uy, me fui. Ya. Entonces, vamos a repetir de nuevo ese proceso. ¿De acuerdo? Miren. Primero, mi materia prima es una barra gigantesca. Corto una parte de esa materia prima y me sale mi disco, donde le dejo cierto excedente de los lados porque aún le quiero hacer un refrentado para que quede más pulido. Luego, refrento la primera cara, que es la que no voy a usar de momento, le aplico un centrado. Un centrado significa que yo tengo un lápiz y busco el centro de esa figura y le hago un agujerito. Eso es un centrado. Hacerle un agujerito al centro, o si quiero un agujero un poco más penetrante que cruce, pero saber cuál es el centro. ¿De acuerdo? Luego haces un cilindrado para hallar la primera parte, para eliminar todo el excedente. Porque si notas tu primer círculo, el primer arito, tiene cierta profundidad y esa profundidad es de 18, por eso es la longitud 18. Luego aplicas un refrentado en la segunda cara porque ya no le vas a dar mucho uso y cilindras la parte exterior a 22 de una vez. Y luego cilindras la parte interior. ¿No? Cilindras la parte de adentro hacia afuera. Y por último, perfora los 7 agujeros de 20 milímetros cada uno
con ayuda de un taladro, pero no solo de un taladro porque no vas a taladrar a lo loco, sino con ayuda de un cabezal divisor. De acuerdo que como lo vimos en el taller, pues te va a ayudar a contar el número de agujeros, a hacer figuras bonitas, como por ejemplo un hexágono, un octágono, un octógono creo que se llama, y ya. ¿De acuerdo, chicos? Les voy a pegar otro ejercicio extra más acá, de acá de lo mismo, de secuencia de operaciones ya hecho, y listo, chicos. Con eso sería todo el tema de los talleres. Si se lanza una segunda ronda de talleres con más ejercicios, se les avisará, no hay ningún problema, y se coordinará con ustedes para todo ese tema. Y ya, chicos, fue un gusto.